Estamos comentando sobre la evolución de los principales indicadores macroeconómicos en la República Dominicana. Hablamos del crecimiento, hablamos de la tasa de inflación, hablamos de la tasa de interés de política monetaria. Y ahora vamos a pasar a lo que es una variable clave que está vinculada con el crecimiento, que es la disponibilidad de financiamiento. La demanda de fondos prestables es un reflejo de que efectivamente la economía está creciendo. Si la economía no crece, no hay demanda de fondos prestables, es decir, no hay préstamos. Pues, ¿qué ha sucedido con los préstamos al sector privado? No estoy hablando del sector público, al sector privado. ¿Qué ha sucedido en términos de variación absoluta el periodo de enero-septiembre de 2018? Una variación positiva de 70.364 millones de pesos. Una variación positiva de esa magnitud representa un crecimiento en términos relativos del 12%. Y cuando descomponemos esos 70.364 millones de pesos, vemos que para consumo se otorgaron préstamos en estos primeros 9 meses del año por una magnitud de 19.914 millones de pesos. Para viviendas y construcción, 16.532 millones de pesos. Comercio, 10.197 millones de pesos. Electricidad, gas, agua, pero principalmente electricidad, 8.284 millones de pesos. Hoteles y restaurantes, 6.683 millones de pesos. Y ya manufacturas, 2.642 y el resto, 6.111 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Esto significa que las diferentes actividades económicas, incluyendo a los consumidores, porque hay dos tipos de agentes económicos. Están los consumidores, donde ellos tratan de maximizar su nivel de bienestar en base a su restricción presupuestaria, es decir, a nivel del ingreso que ellos reciben con su trabajo. Ellos tratan de combinar los bienes de tal manera que les saque el máximo provecho. Y no solamente lo hacen tomando una decisión en el presente, sino lo visualizan hacia el futuro. Y dicen, bueno, yo prefiero eso que yo me hubiese podido comprar mañana, comprármelo hoy endeudándome. Y ahí aparece entonces estos 19.914 millones de pesos. Ahí usted compra un automóvil, usted compra una nevera, usted compra cualquier tipo de producto con financiamiento. Luego está entonces ya los inversionistas. Ahí usted dice, bueno, vivienda y construcción, el sector construcción es sumamente importante. Si usted se camina las grandes ciudades de la República Dominicana, usted se da cuenta que en los últimos años esto ha cambiado mucho. O sea, si usted se va a los principales centros urbanos, se va a Santiago, se va a Santo Domingo, y ahí está el Distrito Nacional y el resto de la provincia, y usted se va y analiza cómo ha cambiado en términos de infraestructura, de viviendas, tanto viviendas unifamiliares como principalmente apartamentos, usted se da cuenta de que efectivamente esto ha cambiado. Tómese el caso de Piantini y Naco. ¿Usted recuerda lo que era Naco y Piantini en 1970? Usted dirá, no, pero yo no soy tan viejo. No, pero yo le estoy hablando a usted, que es el dueño de una empresa, usted que ya tiene cierta edad, 50, 55, 60 años, que supo lo que es Naco, lo que era Naco en el 70, 75, 80 incluso. Y usted se ve que eran casitas pequeñas. Ahora usted va a Naco, usted ve que todo son edificios. Si usted se pone en una posición alta de uno de esos edificios, usted se va a dar cuenta cómo es Naco. Ahora, Piantini, ¿usted recuerda lo que era Piantini? Eran muchas casas también. Y ahora se está llenando, pero una cosa impresionante, de edificios. Si se va a la Anacaona, ¿usted recuerda lo que era la Anacaona en 1970, cuando lo inauguró el doctor Balaguer? Eso no era nada. Habían algunos edificios que él había creado al inicio y un poquito más adelante en la Anacaona, donde construyó unas viviendas para las residencias de las embajadas. Eso era la Anacaona. Ahora, se ha llenado de unas torres inmensas, lo cual refleja una gran cantidad de recursos que se están utilizando y que expande el sector construcción. Por eso usted ve cómo el sector construcción ha estado creciendo por encima del 10% en los últimos años, muchas veces creciendo hasta por encima del 15%. Entonces, ese es otro sector. Sector comercio. Si usted se va, la cantidad de mall. Usted recuerda que antes, 1970, aquí lo que estaba era Plaza Naco. Plaza Naco, centro comercial Naco. Luego se expandió hacia lo que es Plaza Naco. Y así sucesivamente se han ido desarrollando otros centros comerciales. Y ahora estamos llenos de centros comerciales. Es una actividad. ¿Usted recuerda antes, en el 75, en el 80, que antes lo máximo era ir a Miami o ir a Puerto Rico, a Plaza Las Américas? Eso era. Ahora, usted se fija, nosotros no tenemos que pensar que San Juan de Puerto Rico, que era donde estaba la Plaza de las Américas, nos lleva nada a nosotros en términos de comercio.
O sea, el comercio definitivamente se ha expandido de una forma significativa. Y así otros sectores que son absorbentes de capital, se traduce esto en una expansión. Porque eso es que cuando decimos que hay un crecimiento económico, usted me puede decir, no, pero que yo no lo siento. No, usted no lo siente porque quizá está en un sector donde no está creciendo o donde usted está en una actividad, una empresa que no está haciéndolo bien. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay que buscar la manera donde usted pueda comer de ese mercado que se está expandiendo cada vez más. Porque la economía, si está creciendo en casi 7%, es una manifestación de que el pastel se está haciendo cada vez más grande. Y si el pastel se está haciendo más grande, lo que hay que tratar es de que todos puedan comer de ese pastel. Pero para eso, obviamente, hay que mejorar la capacidad de percibir ingresos. ¿Y cómo usted mejora la capacidad de percibir ingresos de una persona? Educándolo más. Por eso nosotros desde el inicio, óigame bien, de Tecnopol, hemos estado señalando la importancia de invertir cada vez más. ¿En qué? En educación. Bien, mercado de trabajo. ¿Qué ha sucedido con el mercado de trabajo en la República Dominicana? Pues en el periodo de los últimos 6 años se ha registrado una variación de 734.544 nuevos puestos de trabajo. Y en el último año, 149.000 puestos de trabajo. ¿Qué significa que en un año, en un solo año, se haya creado casi 150.000 puestos de trabajo? Mire, cuando la economía crea 100.000, 110.000 puestos de trabajo, permite que las personas que tradicionalmente entran a la población económicamente activa anualmente, que es alrededor de 100, 110.000 personas, puedan conseguir un empleo. Puedan conseguir un empleo y así la tasa de desocupación ni sube ni baja. Pero ¿qué sucede? Si la economía crece por encima del 5%, se ha demostrado que se crean más de 110.000 puestos de trabajo. Y al crearse más de 110.000 puestos de trabajo, entonces la desocupación baja. En efecto, ¿qué ha estado sucediendo? Hemos estado creciendo desde el 2013 al 2018 por encima del 6%, entre 6 y 7% hemos estado creciendo en promedio y ese crecimiento ha permitido que se cree, por ejemplo, en este último año 149.000 puestos de trabajo o en los 6 años que les señalé 734.000 puestos de trabajo por encima de los 100.000 puestos al año. En consecuencia, ¿qué ha sucedido con la tasa de desocupación? Por ejemplo, en el último año, julio-septiembre del año pasado contra julio-septiembre de este año, ha pasado de 5.9% a 5.5%. Una reducción de 0.4 puntos porcentuales. Y esto es un reflejo de cómo el crecimiento de la economía tiende a mejorar las condiciones de vida. ¿Y por qué digo esto? Si en una casa, por ejemplo, hay una persona trabajando y gana 15.000 pesos, ese hogar es pobre, porque generalmente tiene 4 personas. Y la línea de pobreza en un hogar con 4 personas, le estoy dando números a grandes rasgos, es de alrededor de 20.000 pesos. 20.000 pesos, un hogar con una persona de 15.000 pesos es pobre, pobre. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer que la economía crece y a la economía crecer disminuye la desocupación porque se crea empleo, 150.000 puestos de empleo. Y esa persona que vive en ese hogar, de repente su esposa comienza a trabajar y ya son 2 personas de 15.000 pesos. Eso significa 30.000 pesos en el hogar. ¿Cuánto es la línea de pobreza en el hogar? Para tú definir si eres pobre o no eres pobre en ese hogar completo. Tú tienes que es 20.000 pesos. Como ahora hay 2 personas trabajando, porque la actividad económica se está expandiendo, porque hay más inversión, porque hay más de consumo, porque hay más demanda agregada, pues esto hace que haya más empleo. Al haber 2 personas trabajando, entonces se coloca con un nivel de ingreso por encima de la línea de pobreza y deja de ser pobre. 4 personas. Así se ha logrado reducir la tasa de desocupación, la tasa de incidencia de la pobreza en más de 10 puntos porcentuales. En más de 10 puntos porcentuales desde 2013 hasta ahora se ha reducido. Más de 1 millón de personas ha dejado de ser pobre en la República Dominicana. Y eso es un reflejo de las bondades del crecimiento de la economía. Y esto obviamente que está vinculado con el hecho de que si hay estabilidad macroeconómica, y cuando hablo de estabilidad macroeconómica estoy hablando también del lado fiscal. Cuando usted tiene un gobierno que logra reducir el déficit fiscal de 6.7%, que fue el sector público no financiero lo que registró en el año 2012, lo disminuye a 2.2, 2.3, 2.4%, que ha sido el promedio de los últimos años de déficit del sector público no financiero, usted inmediatamente está mandando un mensaje al resto de los agentes económicos de que efectivamente se está ejecutando una política fiscal que mantiene y es consistente con la estabilidad macroeconómica. Y al ser consistente y consistente con esa
estabilidad macroeconómica, pues se favorece la expansión de la inversión privada, el consumo privado, la generación de empleo privado, que es lo que mueve la economía. Lo que mueve la economía no es el sector público. No, 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 no. La gente cuando dice, no, que aquí el crecimiento está vinculado con la deuda pública. No, eso no es correcto. Porque es que el sector público lo que representa es el 15%. Y la deuda anual que se toma es el equivalente al déficit público, que es 2 puntos del PIB, 2.5 del PIB, 3 puntos como mucho. Entonces, cuando usted observa eso, usted dice, entonces no puede ser que eso explique la variación que se está registrando en la economía dominicana. Usted lo que debe decir es que el resto del sector privado es el que está creando cada vez un mayor nivel de inversión, empleo, salario y bienestar. Es el sector privado. Por eso es que hay que analizar principalmente el acceso al crédito del sector privado, el acceso a mano de obra educada, el acceso a los mercados locales e internacionales, y esto es lo que se debe tomar en consideración a la hora de determinar el impacto que tiene toda estabilidad macroeconómica a través del sector privado sobre el crecimiento de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la población. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.